Muy buenos días para todos y bienvenidos a este webinar de The Simon Company para Latinoamérica sobre infraestructura de cableado para aplicaciones Wi-Fi 5, 6 y 6E. Hoy nos acompaña Mariano Fragoso, es el gerente técnico para la región del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Además, es el champion para nuestras soluciones de infraestructura inteligente del cableado AIM. Mariano, muy buenos días. Si tenemos tiempo después de la presentación, daremos respuesta a las preguntas que tenga la asistencia. Gracias, Loren. Gracias a todos los que están presentes. Muy buenos días. Nuevamente, sé que muchas veces agradecerles por el tiempo que están presentes. Por ahí cada uno en sus ocupaciones están un poco atareados, pero creo que es un tema importante que vamos a tratar hoy en el sentido de esta aplicación tan crítica y que tanto se habla día a día, y cómo soportar con las soluciones de infraestructura de cableado esta aplicación. Un poco la agenda va a ser, vamos a ver el tema de la evolución del Wi-Fi. Para los que venimos desde hace mucho tiempo trabajando en los sistemas, para ahí la gente más joven hoy vive otra realidad, ¿no? Pero hace 15, 20 años el Wi-Fi era como, digamos, un lujo tener un punto de acceso inalámbrico o internet inalámbrica, y hoy la verdad que no concebimos ningún espacio sin Wi-Fi, ¿no? Luego de esto vamos a ver también los requisitos como les decía, para cablear esto. Vamos a hablar un poco de esta velocidad o estas velocidades intermedias de 2.5 y 5 gigas, y configuraciones de cableado que vamos a tener para los distintos tipos de Wi-Fi que tenemos y que vamos a poder tener instalados. Vamos a ver algunas soluciones de Simon y soluciones específicas que se van a requerir para la instalación de estos tipos de Wi-Fi. Primero, aclararles y recordarles, mejor dicho, que si bien hoy nuestro tema puntual es el tema del Wi-Fi, digamos, de esta aplicación Wi-Fi, dentro de Simon tenemos un conjunto de soluciones que direccionados específicamente para lo que es edificios inteligentes, que es Convergent, ¿sí? Son las soluciones Convergent. Convergent no es un producto específico ni una solución, sino que es uno de los puntos claves que tiene Simon dentro de su portfolio de soluciones y servicios para ayudarlos a ustedes en el diseño de un edificio inteligente. Un edificio inteligente, uno de los servicios o aplicaciones que tiene un edificio inteligente y que es crítico y clave, obviamente, es el Wi-Fi, pero aparte del Wi-Fi existen otros tipos de servicios y soluciones, por lo cual los invito a visitar la página, a visitar nuestras guías, que constantemente, por ejemplo, los pueden ver en LinkedIn, de Simon Latinoamérica o Simon Global, como para que tengan en cuenta todos los servicios y soluciones que brinda y que les podemos brindar nosotros dentro de dentro de Converge, ¿sí? Esto es algo importante porque hoy en día, con este tema de convergencia de edificios inteligentes, nada queda suelto, por decirlo de alguna manera. O sea, todo forma parte de todo y tenemos que tener una visión holística de todos los servicios que van a conformar parte del edificio, ¿sí? Ya no existe esto de uno trabaja por un lado, otro trabaja por otro y cada uno trabaja por su lado, porque la verdad que hoy, como sabemos, esta visión de convergencia, todos los sistemas y servicios convergen dentro de un mismo cableado, y ese cableado o esa infraestructura es la infraestructura de red, la infraestructura de cableado estructurado. Por eso es tan crítico este tema. Todos conocemos Wi-Fi, ¿no? O sea, Wi-Fi a partir de
desde hace 10 años y la evolución de todos los dispositivos móviles ha crecido de una manera exponencial, ¿sí? Hoy prácticamente tenemos Wi-Fi en todos lados donde podamos imaginarnos. No existe un sitio donde no tengamos la necesidad o no tengamos, no pensemos en un lugar con conectividad inalámbrica, ¿sí? Está presente en todos lados. Obviamente que a partir desde años atrás hemos tenido una evolución importantísima en cuanto al requerimiento de ancho de banda necesario. Y el Wi-Fi no está exento a este requerimiento de ancho de banda, ¿no? Recuerdan en los primeros años con los primeros protocolos de Wi-Fi 802.11 A o B, empezábamos con 11 megas, después nos fuimos 44, después nos fuimos a 100, después hubo muchas tecnologías intermedias, llegamos a los 400, 450, y hoy estamos llegando a tasas de transferencia de más de 5 gigabits por segundo, ¿sí? Por lo cual, el crecimiento que notamos en los sistemas inalámbricos es muy, muy, muy notable, ¿sí? Y va desde cualquier tipo de aplicación, ¿no? O sea, va desde nuestros hogares, pasando por ambientes críticos y transmisión de video a ultra alta definición. Y acá, como les decía hoy anteriormente en la lámina de Convergit, la infraestructura de cobre y fibra juega un papel importantísimo, ¿sí? Importantísimo, ¿para qué? Para dar soporte a estos sistemas de transmisión inalámbrica. O sea, está todo perfecto con el tema. Muchas veces a nosotros nos consultan, en todo el equipo técnico y el equipo de Simon nos consultan por los sistemas inalámbricos. Y sí, están buenos, se usan, sirven perfectamente, pero cuanto más sistemas inalámbricos tengamos instalados dentro de nuestra infraestructura, de nuestra empresa, más prioridad y más criticidad se vuelven los sistemas que alimentan esos access points, los puntos inalámbricos, por lo cual hay que priorizar mucho más en la parte del diseño y la parte de la utilización de los sistemas que alimentan o que dan servicios a esos Wi-Fi. Otra cosa importantísima es que ya es una tendencia muy, muy adoptada la alimentación de estos access points directamente a través de Power over Ethernet, ¿sí? Ya no nos alimentan tradicionalmente más estos access points con una alimentación tradicional con transformador y demás, y esto también hace que se tenga muy en cuenta y que sea muy importante también, ya que Power over Ethernet a los niveles que estamos manejando, que se están manejando hoy en día de hasta 90 vatios sobre el cableado, hacen también tener un warning adicional y una recomendación adicional para el diseño y la aplicación de qué sistema vamos a utilizar para diseñar y para instalar en nuestra red de datos, ¿sí? Como les decía, Wi-Fi está en todos lados. Vamos a tener desde oficinas corporativas, empresas, locales comerciales, hoteles, restaurantes, centro de convenciones. Absolutamente en todos lados vamos a tener Wi-Fi, espacios indoors, espacios outdoors, aeropuertos, estadios, plazas públicas. En todos lados donde pensemos, obviamente que por cada uno de estos sitios vamos a tener distintos niveles de servicio, distintos niveles de criticidad, pero en general hoy tenemos los servicios de Wi-Fi omnipresentes en todos estos sitios. Y como le comentaba, la evolución de este Wi-Fi, estas tecnologías han aumentado constantemente, ¿no? Desde el año 99, como ven ahí, del Wi-Fi 1, ¿sí? Establecido por el estándar de la IEEE 802.11b, luego vino el 802.11a y etcétera, etcétera, hasta la actualidad donde tenemos Wi-Fi 6. La tecnología, ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Pero la tecnología para cómo trabajan estos Wi-Fi, cómo
cómo llegan a esas tasas de transferencia tan elevadas. Básicamente, inicialmente se trató de una tecnología que se denomina MIMO, o múltiple input, múltiple output, ¿sí? De entrada múltiple y salida múltiple, que permite enviar por distintos flujos de señal inalámbrica, ¿sí? X cantidad de información por cada uno de estos flujos espaciales, ¿sí? Esto que se llaman flujos espaciales. Y esto ha permitido hoy en día llegar a estas tasas de transferencia de más de 5 GB que les comentaba. Algo muy importante es que por cada uno de estos sistemas Wi-Fi que vemos aquí, tiene que haber, y es el reto de siempre, retrocompatibilidad con los anteriores. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hoy estamos hablando de Wi-Fi 6, estos access point o puntos de acceso de Wi-Fi 6 o 6E tienen que ser capaces de soportar dispositivos de tecnologías anteriores. Esto también es un desafío a la hora de una nueva tecnología, ¿no? Que no queden obsoletas las tecnologías anteriores. Ese es un punto importantísimo. Desde el año pasado, ¿sí? han empezado la Wi-Fi Alliance ha empezado a, digamos, estandarizar y promover una de las nuevas nomenclaturas de Wi-Fi. Nosotros típicamente años atrás conocíamos al Wi-Fi a través del estándar de la IEEE que lo regula, ¿sí? Que es el 802.11. Recuerden que 802.11 habla de todo lo que son aplicaciones y sistemas de transmisión inalámbrica, mientras que 802.3 habla de lo que es todo lo que corresponde a transmisión cableada, o sea, sistemas cableados. Entonces 802.11 son sistemas inalámbricos, de transmisión inalámbrica. Inicialmente, en el año 99, el primero que surgió fue el 802.11b, como veían anteriormente, velocidades de hasta 11 megas por segundo. Hoy parece un chiste eso. Entonces, y fue evolucionando en ese mismo año en otra frecuencia, para otro tipo de aplicación salió el 802.11a, luego surgió el GLN, el último más conocido y más implementado hoy en día es el 802.11ac. ¿Sí? Típicamente las frecuencias que utilizaban el Wi-Fi, el 802.11b, AG, etcétera, llegaban hasta los 2.4 gigahertz, perdón, hasta que surgió el Wi-Fi 5 o 802.11ac. Hasta ese momento se conocía como el 802.11ac en fines del 2013, comienzo del 2014, que ampliaba el rango de frecuencia a 2.4 y 5 gigahertz. La última evolución, y aquí fue el cambio, donde hubo el cambio de nomenclatura por parte de Wi-Fi Alliance, es la publicación del estándar 802.11ax. Este estándar, para hacerlo más simple y no recordar tantos nombres, lo empezaron a llamar Wi-Fi 6, y hacia atrás, bueno, como ustedes ven ahí en la lámina, Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora vamos a ver el Wi-Fi 6C, que corre bajo el mismo, está contemplado bajo el mismo estándar del 802.11ax, publicado el año pasado, pero agrega un rango de frecuencia adicional para transmisión, ¿sí? Entonces, básicamente, esto hoy ya empezamos a tener esta nueva nomenclatura como para que la recuerden, ¿sí? ¿Qué es Wi-Fi 6C? Wi-Fi 6C es una terminología, como lo vimos antes, que aplica el Wi-Fi Alliance, bajo el estándar 802.11ax, que adicionalmente a los 2.4 y 5 GHz que teníamos y que tenemos en el Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, agrega la frecuencia de los 6 GHz, ¿sí? Esto es clave, ¿por qué? Para que tengan en cuenta, esta frecuencia de 2.4 y 5 hoy está, primero que todo, bastante saturada en cuanto a múltiples dispositivos que muchas veces generan ruido en ese espectro de frecuencia. Por lo cual, agregando un rango de frecuencia adicional, los dispositivos que son capaces de conectarse a ese rango adicional, obviamente, van a ser capaces, están fuera de ese espectro de ruido donde puede, obviamente, ese ruido generado por otros dispositivos
genera interferencias y puede generar problemas a la hora de la transmisión. Además, que también los dispositivos que puedan soportar este rango adicional van a conectarse a la redundancia de ese rango, van a despejar canales del rango de 2.4 o 5 y van a tener muchos más canales disponibles en ese rango de frecuencia. Tengan en cuenta que Wi-Fi 6 no es un nuevo protocolo, sino más es una expansión. La E significa expanded, ¿sí? O como dice ahí, una segunda ola para lo que es el Wi-Fi 6. ¿Sí? Entonces no es un nuevo protocolo, sino que es digamos, una expansión, una adenda de lo que teníamos dentro del Wi-Fi 6. Con los mismos sistemas de transmisión. Ahora vamos a ver un poquito este tema de sistemas de transmisión y demás. Obviamente que hay que tener mucho cuidado y aquí también tiene mucho que ver el tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, a mayor frecuencia de trabajo, frecuencia de transmisión, las obstrucciones o los obstáculos ya empiezan a tener como mucho más importancia. Entonces, muchas veces en espacios de oficinas abiertas es un espacio ideal, digamos, para la aplicación de Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E bajo frecuencias de 5 o 6 GHz. Pero cuando tenemos muchos obstáculos, todavía, si bien obviamente la velocidad va a ser más baja, todavía se sigue utilizando y se va a seguir utilizando las frecuencias menores como los 2.4 GB. ¿Sí? Aunque de nuevo, a esa frecuencia las tasas de transferencia bajan considerablemente. Como les decía, el rango de frecuencias llega hasta los 7.125 GHz, ¿sí? Bajo el mismo estándar. ¿Sí? Lo que agrega también adicionalmente es una mejor modulación, adoptando una modulación que se llama de acceso múltiplo por división de frecuencia ortogonal, o lo que van a ver, digamos, por sus siglas en inglés, OFDMA. Esto lo que hace básicamente, para hacerlo relativamente simple, es dividir el ancho de banda, ¿sí? De manera ortogonal, entonces aprovecha todas las fases que tiene de transmisión de esta frecuencia en una onda sinusoidal, permitiendo buscar siempre el ancho de banda adecuado por cada necesidad que tenga, por cada dispositivo de necesidad que tenga el cliente. Y sincronizar de una mejor manera cada una de estas fases que vamos a tener dentro de este ciclo completo de frecuencia, digamos. Algo importantísimo aquí también, que no lo mencioné, es que el Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E también lo que busca es ampliar la densidad de dispositivos conectados, adoptando, como les decía, esta división por frecuencia ortogonal o FDMA. O sea, ya no solamente buscamos más velocidad, sino que también buscamos más capacidad de densidad de dispositivos. Imagínense y piensen ustedes simplemente en su casa. Si ahora ustedes se conectan a su access point y ven la cantidad de dispositivos que tienen conectados, ¿sí? Van a ver que por lo menos en una casa promedio puede llegar a haber entre 10 y 15 dispositivos conectados, entre parlantes, televisor, celulares, tablets. O sea, hoy la densidad de dispositivos que están conectados dentro de nuestro Wi-Fi, estamos hablando de un hogar, ¿no? No estamos hablando de por ejemplo, una institución educativa, que es un gran desafío que tienen los puntos de acceso inalámbricos, aeropuertos, hoteles. Entonces, Wi-Fi 6 y 6E hacen un salto importantísimo ahí a la hora de soportar muchos más dispositivos, la densidad, la cantidad y la densidad de dispositivos soportados. Como para entender un poco cómo funciona esta transmisión ortogonal y las modulaciones que tiene el Wi-Fi, esto es lo que yo les decía, lo divide de una manera ortogonal, definiendo 4 cuadrantes, ¿sí? Y por cada, esta es
es el esquema más básico que vamos a tener hoy en día, ¿sí? 4 cuadrantes y en cada uno de estos cuadrantes 4 puntos de transmisión con 4 bits cada uno de estos puntos, ¿sí? Por cada una de estas amplitudes, como ustedes pueden ver aquí, y estas fases, vamos a tener datos. Estos son datos, o sea, se convierten, los datos se convierten, están expresados obviamente en bits, y esto se transmite por fase en cada una de estas fases. Para que tengan en cuenta, esto es una modulación de lo que sería un Wi-Fi 3, ¿sí? Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, donde teníamos frecuencia de modulación de 16 QAM, ¿sí? Cada uno de estos cuadrantes, como les decía, tiene 4, lo que hace 4 por 4 son los 16 que tenemos aquí, con 4 bits cada uno de estos puntos de transmisión. Fíjense que a medida que fuimos creciendo en la adopción, fuimos agregando más bits de transmisión por puntos y más puntos. Esto es lo que básicamente permite la cantidad, el aumento considerable de velocidad de transmisión dentro del Wi-Fi, ¿sí? Entonces fíjense que fuimos agregando bits y agregando puntos. Esto es lo que corresponde a un Wi-Fi 5, ¿sí? Donde tenemos 8 bits de información por punto, y fíjense ya tenemos 256 puntos de información por cada uno. O sea, no solamente sumamos puntos, sino que también sumamos a esos puntos bits de transmisión por cada uno de esos puntos. Hasta que finalmente llega el Wi-Fi 6 y 6E, donde tenemos 1024 QAM y 10 bits de información por cada uno. Estos 2 bits adicionales que tenemos, el salto que hay entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, aunque parezca poco, es un 30% más de velocidad. Estamos hablando muchas veces de tasas teóricas, ¿no? Pero representa un 30% más de velocidad. Entonces esto es importantísimo, de la manera como trabajan estos equipos para llegar a estas velocidades, para entender básicamente un poco cómo se pueden llegar a esas velocidades, a la vez que también cómo pueden soportar muchos más dispositivos, ¿sí? Entonces, básicamente, fíjense que tenemos más canales, una extensión de la red Wi-Fi y canales mucho más limpios. Ahora, hasta ahí estamos todo lo que es la parte teórica del Wi-Fi, ¿no? Y está todo perfecto de la transmisión y demás. Ahora vamos a entender un poco qué requisitos necesitamos para instalar, como les decía al inicio, estos access points, porque un access point de estos access points nuevos instalados de manera incorrecta o con una infraestructura incorrecta, no va a tener ningún beneficio. Y esto siempre lo vemos, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos en algunos lados y visitas que compraron tal o cual Wi-Fi y le están alimentando o le están dando servicio a ese Wi-Fi con una infraestructura de red incorrecta. Siempre hago la analogía, es que cómo comprarme una Ferrari para ir a correr o ir a andar en un camino rural, en un camino de tierra. Sí, no tiene ningún sentido. Tiene que ser siempre, tenemos que tratar de buscar una coherencia entre la aplicación y la infraestructura donde estamos montando esta aplicación. Para esto, por ejemplo, fíjense la importancia que tiene que la Wi-Fi Alliance lanzó un programa de certificación específico para que no sucedan este tipo de incongruencias a la hora de instalar Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E a finales de 2019, justamente antes de la publicación de la norma, teniendo en cuenta básicamente cuestiones importantísimas como siempre para alimentar estos Wi-Fi 6 o 6E, 2 salidas de categoría 6E o superior por cada Wireless Access Point, ¿sí? Las normas, tanto TIA como ISO también recomiendan para estos tipos de Access Points, ¿sí? Mínimo categoría 6A, ¿sí? Alimentar estos access points con mínimo categoría 6A y fibra óptica mínimo OM3, aunque la recomendada ya hoy por hoy es OM4 para cada uno de estos servicios. Se recomienda enfáticamente, y ahora vamos a hablar también un poco más en profundidad de esto, sistemas de cableado blindado. ¿Sistemas de cableado blindado para qué? Para 2 cuestiones básicas, lo que hablábamos siempre.
asegurar inmunidad a lo que es ruido electromagnético o interferencia electromagnética. Ese es un punto importante. Y por otro lado, adicionalmente lo que hablábamos también de hoy, de PoE, asegurar que el aumento de temperatura sea lo más bajo posible de acuerdo a la potencia que estoy alimentando estos wireless access points. Entonces es importante tener en cuenta la adopción de los sistemas blindados que me aseguran esto, ¿no? Me aseguran poder que mi cable, entre comillas, trabaje más frío. Y de nuevo, recuerden los dos enlaces por wireless access point. Acá vamos a ver un poco como para hacer un reconto de lo que teníamos y hasta dónde estamos llegando, ¿sí? Fíjense la cantidad de las diferencias donde primordialmente vamos a hacer hincapié en cómo fue aumentando. Fíjense la cantidad de flujos espaciales que teníamos en Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 ya pasó a 8, igual que Wi-Fi 6. La tasa teórica por cada uno de estos, la tasa de transmisión por cada uno de estos flujos, ¿sí? Lo que me permite llegar a una tasa máxima teórica de hasta, fíjense, en Wi-Fi 6, prácticamente 10 gigas por segundo. Y una velocidad normal o tradicional, porque obviamente estos son tasas teóricas donde en ambientes muy, muy perfectos, pero en general típicamente se llegan hasta, al día de hoy, hasta velocidades de 5 gigas por segundo sobre un Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E. Si es Wi-Fi 6E pueden llegar, según estudios que se hicieron, se puede acercar mucho a esta tasa teórica. De nuevo, básicamente es porque estamos ocupando canales libres, una frecuencia libre que no la está ocupando ningún otro dispositivo. Algo importante también es que la potencia, lo que dijimos recién, y fíjense cómo fueron aumentando los requerimientos de la infraestructura en cuanto a las categorías de cableado de cobre necesarias para alimentar estos access points. Las dos salidas, mientras que en Wi-Fi 4 teníamos una, ya Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 recomiendan dos salidas. ¿Para qué? Para hacer un aumento del ancho de banda que vamos a tener. Vamos a agregar un aggregation channel, vamos a hacer agregar ancho de banda y tener dos canales para transmisión, dos entradas que me van a sumar ancho de banda para alimentar estos access points. Ya llegamos a lo que les comentaba hoy, a la modulación de 1024 QAM, y esto es importantísimo. Un punto que vamos a hablar ahora es estos 2.5 y 5, ¿sí? Que son soportados bajo la categoría 5E y la categoría 6, pero acá vamos a hacer, como está ahí, un asterisco importante. ¿Por qué? Porque si vamos a usar estas velocidades intermedias de 2.5 y 5, que ahora les voy a contar por qué surgieron, va a ser necesario volver a recertificar estos canales ya instalados de categoría 5E o 6, y muchas veces, por nuestra experiencia, estos canales no han pasado. Típicamente son canales de longitud corta y muchas veces no han pasado la recertificación, ¿sí? Para que soporten esta implementación y la alimentación posterior en Wi-Fi 5. Estamos hablando de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, y aunque parezca un poco loco, ya está conformado el grupo de estudio para lo que se estima que se va a llamar Wi-Fi 7, en donde se van a llegar a tasas teóricas de más de 20 gigas por segundo. Se espera, si bien esto todavía hoy está un poco, como se dice, un poco verde, ya está formado el grupo de trabajo, se espera que se lo publique en 2024, pero fíjense que Wi-Fi 6 y 6E no queda aquí, ¿sí? Entonces, con lo que voy a esto es, a la hora también de diseñar una infraestructura, si tienen hoy en día un proyecto o a futuro un proyecto, no se queden con una infraestructura para hoy, porque esto no para. Entonces, es nuestra responsabilidad diseñar para hoy y para futuro, previendo un ciclo de vida de por lo menos 10 años. Y acá, por eso les digo, es importantísimo la adopción de los estándares y las recomendaciones que realizan los estándares para el diseño y las recomendaciones de cableado para estos tipos de servicios, ¿sí? Entonces, muy importante que tengan en cuenta.
como les decía, ¿qué es 2.5 y 5 GB base T? Básicamente, ¿qué sucedió? A fines del 2013 se publica Wi-Fi 5, ¿sí? 802.11ac. Esta publicación de este estándar fue, entre comillas, un poco apurada ante la necesidad. Siempre se venía aumentando en ancho de banda tanto en fibra como en cobre. Remóntense a casi ya 8 años atrás, no, casi 10 años atrás. Venía aumentando la velocidad de transmisiones en fibra y cobre y venía el wireless un poco relegado. Entonces se publicó esto de manera un poco, no digo apresurada, pero sí de una manera no consensuada entre todos los actores, digamos. ¿Qué pasaba en ese tema, en ese punto, en ese año? Había una infraestructura de cableado básicamente, una gran parte del cableado era categoría 5E, soportando tasas de transferencia de 100 megas por segundo. Recuerden que 802.11ac o Wi-Fi 5 ahora permitía velocidades de transmisión de hasta 1.2 gigas por segundo. Entonces, fíjense que ahí hubo una gran incoherencia porque estábamos transmitiendo o teníamos la capacidad de transmitir 1.2 gigas por segundo, pero alimentábamos el access point con 100 megas. Entonces, obviamente que era imposible que ese access point funcionara de esa manera. Esto fue lo que se llamó, se conoce como 802.11ac Wave 1 o Ola 1. Posteriormente, obviamente, esto sucedió que se dieron cuenta. Obviamente, en ese momento, como toda tecnología nueva, también los access points eran caros. O sea, hubo grandes problemas en esto y lo que se hizo fue, se trabajó tratando de darle, a través de, no aumentando la categoría instalada de infraestructura, sino trabajando sobre el protocolo Ethernet, comprimiendo encabezados y trabajando con una compresión de todo lo que es la trama Ethernet, poder brindar velocidades más altas sobre la misma base de cableado instalada. O sea, poder brindar hasta 2.5 GB sobre categoría 5E y 5 GB base T sobre categoría 6. De nuevo, esto más que nada es un trabajo de los equipos activos y no tiene nada que ver el cableado. O sea, no es que no tiene nada que ver, perdón, tiene que ver, pero el gran trabajo acá lo hacen los equipos activos, los switches principalmente, ¿sí? Y la idea fue tratar de aprovechar la base de cableado instalada en ese momento para que soporten estos nuevos access point 802.11ac o Wi-Fi 5. Tiene muchos warnings, muchísimos warnings en cuanto a, como les decía hoy, características del cableado instalado, distancias. Típicamente las distancias no van a ser más largas de 60 a 50 metros, como mucho. Tiene que estar muy bien mantenido este cableado, ni hablar si es 5E, ¿no? Entonces, y un tema importantísimo aquí es que los equipos activos, que se los conoce como multi-gigabit, son bastante caros, bastante costosos. Entonces, acá es un tema importantísimo porque da muchas veces a un malentendido. Bueno, si ahora puedo correr 2.5 y 5 sobre cableado 5E y 6, entonces instalo 5E o 6. No, esto está pensado para una base de datos, para una base de cableado ya instalado, y no para cableados nuevos. Para cableados nuevos, como les decía al inicio, y vamos a seguir viendo, la recomendación es instalar cable categoría 6A o superior, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Esto es básicamente un reconto, entonces, de todos los requisitos que tenemos, ¿no? Para el Wi-Fi 5, mínimamente se requiere una salida de categoría 6A o superior. Para la Wave 1 o la 1, como dice ahí. Sin embargo, ya para OLA 2, donde aumenta un poco esa tasa de transferencia, ya se requiere 2 salidas de categoría 6A o superior. Como dijimos, mucho mejor y recomendado la utilización de cableado blindado. Y típicamente el backbone de fibra óptica con una capacidad mínima de 25 GB por segundo, ¿sí?
Esto también ténganlo en cuenta, lo hablamos hoy, ¿no? Lo mínimo que recomienda tanto TIA como ISO en los estándares es cableado fibra óptica OM3. Yo, si tengo que recomendarles o tengo que permitirme unas recomendaciones de hacerlo directamente sobre OM4. Vamos a tener múltiples configuraciones de cableado para el Wi-Fi, ¿sí? Vamos a tener topologías tradicionales, topologías de zona, y vamos a tener unas nuevas nomenclaturas, que se las conoce como MPTL, MPTL está mal ahí, que ahora lo vamos a ver un poquito. El primer punto a tener en cuenta a la hora del diseño de un cableado para estos access point o para el Wi-Fi es si vamos a trabajar sobre una topología tradicional o una topología de zonas, ¿sí? Topología tradicional es la que todos conocemos, ¿sí? Donde sale nuestro cableado de nuestro cuarto de telecomunicaciones, llega hasta una salida de telecomunicaciones y de ahí alimentamos nuestro wireless access point a través de esta salida. La topología de zona agrega una caja de distribución por zona o un punto de consolidación, para los que no entienden el concepto de caja de zona, prácticamente el concepto es el mismo, ¿sí? ¿Qué me brinda esto? Mayor flexibilidad a la hora de movimientos, adiciones y cambios, que son bastante normales a la hora en estas nuevas infraestructuras. Entonces agregamos esta opción de un punto intermedio de cableado en donde me permite más flexibilidad a la hora de realizar un cambio. Esto es básicamente lo que les comentaba, ¿no? Cableado de backbone, cableado de fibra óptica, OM3 o superior, y cableado categoría 6A a la salida tradicional, como teníamos antes, el cableado tradicional, y a un cableado por zona, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios, como les decía, del cableado por zona? Muchísimos más, una implementación más rápida y me brinda menos disrupción en el servicio. Eso es importantísimo también, ¿no? O sea, hay un estudio que se hizo hace poco tiempo en donde el 80% de las caídas, o sea, en una red, se lo denomina el estudio 80-20. Ese 80% de causas que se deben a una caída, a las caídas en las redes, la mitad de eso, el 40% de ese 80%, se debe principalmente a movimientos, adiciones y cambios, y movimientos, adiciones y cambios mal realizados, ¿sí? O no planificados. Entonces, cuando nosotros más podamos facilitar esos movimientos, adiciones y cambios, mejor rendimiento vamos a tener de la red y menor cantidad de caídas o downtime vamos a tener sobre esta. También el cableado por zonas me va a brindar mejor cobertura y me va a permitir trabajar de una manera más prolija, digamos, para que los espacios y las áreas de cobertura sean lo mejor posible, ¿sí? Entonces nosotros dentro de Simon vamos a tener, ustedes pueden tener o consultan obviamente a cualquiera de los integrantes de Simon de Latinoamérica, el equipo técnico, cualquiera de las personas de venta, etcétera. Simon tiene guías de diseño basados en estándares, obviamente, para el diseño para una mejor área de cobertura y diseño de cableado por zonas para una mejor área de cobertura de estos wireless access points, ¿sí? Fíjense que para Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, lo tradicional es que cada una de estas cuadrículas de diseño no sean superiores a 18.4 metros por lado, estos cuadrados con un área total de 36.8 metros, y esto me va a permitir menor interferencia también en los dispositivos. Eso es un punto importante, ¿no? No siempre, cuanto más cerca están los access points, funciona mejor, porque obviamente empiezan a haber interferencias cuando se superponen estos canales de transmisión, ¿sí? Y fíjense cómo fue cambiando la topología para los distintos tipos y la evolución que hubo también, no solamente en el Wi-Fi como vimos antes, sino en la topología para estos Wi-Fi, ¿no? Como le decíamos, esta es una topología típica, tradicional o por punto de consolidación, o con caja de distribución por zona. Ya con Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 agregamos dos cables
recuerden, dos cables de categoría 6A o superior, tomando lo mismo, podemos tener una topología tradicional o una topología de cableado por zona. Para esta nueva tecnología, yo les mencioné MPTL. MPTL lo que me permite es salir, utilizar y armar mi plug en campo. El Modular Plug Terminated Link o MPTL lo que hace es poder volver a terminar nuestro plug en campo. Ojo, no es el plug o el que crimpeábamos o que lo terminábamos hace años atrás, sino son plugs que tienen una cierta normativa para, por ejemplo, transmitir hasta velocidades de 10 gigas por segundo y otras cuestiones que hacen al rendimiento del enlace. Pero con esta topología lo que hacemos es, como lo ven anteriormente, eliminar la necesidad de instalar una salida de telecomunicaciones y un patchcore. De esta manera eliminamos esto, simplificando el canal, evitando puntos de falla y también a la hora de costos, por lo que nosotros vemos es una cuestión a tener en cuenta. Entonces, un enlace MPTL básicamente es un enlace que de un lado constamos de un jack, de una hembra, y de este lado tenemos un plug, un macho. Puede ser un enlace MPTL con caja de distribución por zona o punto de consolidación o sin el mismo. Los dos son enlaces MPTL y los dos son topologías recomendadas para la alimentación de estos nuevos access points. También estos Modular Plug Terminated Link tienen que tener recomendaciones en cuanto a trabajo sobre PoE. También vamos a tener recomendaciones y configuraciones para Wi-Fi exteriores, ¿sí? En donde muchas veces vamos a tener en universidades, bueno, plazas, parques, estadios, etcétera, access points que están en el exterior. Acá obviamente debemos tener en cuenta, y es un gran punto a tener en cuenta, el tema de qué cable vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un cable, debemos utilizar un cable que soporte para exteriores, ¿no? Para utilización en exteriores, pero debemos también proteger nuestras conexiones y las conexiones de los access points. Para esto vamos a tener, digamos, varias no topologías, sino recomendaciones para la instalación de esto, ¿no? Fíjense que podemos instalar, en este caso, mi salida de usuario dentro del área y alimentar a través de un cable siempre de planta externa con el prensacables, el protector prensacables, podemos alimentar nuestros access point. Acá es importante la utilización de los, como les decía, el Z-Plug, ¿sí? De los plugs armados en campo de Simon, en donde vamos a utilizar un cable USB y vamos a armar nuestro cable. Es una aplicación típica y importante a tener en cuenta. También podremos tener de este tipo, ¿no? Donde tenemos no montado directamente sobre la pared, sino sobre un codo o lo que sea, y ahí también vamos a utilizar un cable para exteriores y nuevamente la utilización de nuestro Z-Plug. Podemos tener directamente desde nuestra caja de zona o punto de consolidación el cable para exteriores, un cable indoor-outdoor, ¿sí? Y llegar a nuestra salida de ruedizer. Recuerden que Simon tiene toda una línea industrial con protección IP66 y IP67, que son estas cajas, en donde tradicionalmente en vez de tener una caja para interiores y pasar el cable desde aquí, utilizamos o ubicamos la caja afuera y utilizamos nuestros patchcore ruedizer para alimentar los access points. Y también vamos a poder tener directamente, como ven aquí, el cable, el enlace MPTL, ¿sí? El cable desde aquí a aquí, y terminar en un plug de esta forma o de esta manera con la alimentación remota. Acá tenemos los media converter aquí adentro y aquí adentro tenemos, alimentamos también con
cable de fibra óptica y luego con cable de cobre hasta nuestros access points. Es importante que tengan en cuenta y fíjense que siempre se propone la utilización de los Z-plug o los enlaces MPTL, ¿sí? Esto me va a brindar mucho mejor versatilidad a la hora de instalar este tipo de enlaces y este tipo de requerimientos específicos, ¿sí? Básicamente, y para finalizar, tengan en cuenta el tema no solamente de qué potencia se van a alimentar estos access points, ¿sí? Como dice ahí, posiblemente es necesario instalarlo y generalmente es necesario instalar estos access points ya todos los access points soportan PoE. Lo mínimo que van a instalar es PoE tipo 2. Recuerden que PoE tipo 2 es 30, son 30 vatios. Ya a partir de ahí para arriba podemos tener 30, 60 o 90 vatios, PoE tipo 3 y tipo 4. Pero también deben tener en cuenta a la hora de cuando estamos trabajando con PoE, con potencia aplicada, qué sucede en los contactos, ¿sí? En los contactos de los plugs. Para eso, por ejemplo, Simon tiene toda la línea denominada PowerBoard, todos nuestros cables y nuestros conectores, tanto plug como jacks, cumplen un requerimiento adicional para esto, para el desacople, acople de elementos bajo carga, no permitiendo que estos se dañen cuando trabajan justamente bajo carga y sobre todo con alta potencia. Ya con PoE tipo 3 o 4 es importantísimo. Esto es lo que les comentaba, ¿sí? Justamente acá está, PowerBoard. En toda la línea, tanto ZMax, Max como Tera, todos los elementos de Simon cumplen con requerimientos específicos para el cumplimiento de la ISO IS 60512-9901, que básicamente es un estándar de confiabilidad, ¿sí? Confiabilidad de los elementos que van a estar instalados para el soporte de esta aplicación. El cableado blindado, típicamente, recuerden que cuando hablamos nosotros de los 100 metros que soporta un canal completo, estamos teniendo en cuenta, y recuerden que por arriba de los 20 grados de operación del canal, se debe calcular un detrimento de este enlace debido a la pérdida por inserción por el aumento de la temperatura. Entonces es importante que tengan en cuenta, por ejemplo, un enlace 6A, de un canal 6A, UTP, a 60 grados, que es una temperatura típica en donde se estudia, debido a que tanto la TEIA como la ISO son las temperaturas máximas operativas hasta el día de hoy, porque esto se estima que va a cambiar por la evolución de PoE, pero a 60 grados se debe calcular un detrimento del enlace debido de nuevo a la pérdida por inserción, y esto representa un acortamiento del canal de 18 metros, ¿sí? O sea, a 60 grados un canal 6A se debe calcular, en vez de los 100 metros, 82 metros. Sin embargo, fíjense que solamente blindando el cable para un enlace 6A FUTP, esos 18 metros se acortan solamente a 7. Fíjense la importancia de la opción blindada. Y ni hablar de si trabajamos con un cable categoría 7A, que es un cable doble blindado, CFTP, en donde no se debe calcular ningún tipo de detrimento. El cable 7A es el único que bajo 60 grados de temperatura operativa puede seguir manteniendo sin ningún problema los 100 metros del canal completo, ¿sí? Es una cuestión importante. Como conclusión básica, y después vemos unos puntos adicionales ya para que quede espacio para algunas preguntas si es que las tienen, tengan en cuenta la evolución, y esto que les decía hoy, a la hora del diseño, tengan en cuenta no diseñar para hoy, sino pensando a futuro. Esto es importantísimo, y es importantísimo ahí hacer
caso a las normativas, a las recomendaciones, contáctese con los expertos de Cimon de cada una de sus regiones para que los podamos ayudar y dar las recomendaciones adecuadas a cada uno de los casos que necesitan y las aplicaciones que necesiten. Si bien Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E son servicios críticos hoy y son servicios importantísimos, justamente al ser críticos e importantes, debemos darle más confiabilidad y debemos darle más importancia a la infraestructura que alimentan o que soportan estos tipos de aplicaciones, ¿sí? Y una recomendación importantísima es la utilización, en general no como recomendación, sino como recomendación a la hora de diseñar el cableado, como les dije, de la utilización de PoE, ¿no? Diseñen para PoE. Básicamente esto es un enlace, les comentaba, un enlace MPTL. Recuerden que los enlaces MPTL, Modular Plug Terminator Link, están ya bajo estándares, ¿sí? Está normado, está bajo estándares, tanto la TIA 568 como el TIA 862, también BIXI, en la BIXI 007, que es el manual de mejores prácticas para edificios inteligentes, lo tiene en cuenta, ¿sí? Para este tipo de enlaces, como les comentaba, está ya yendo a los productos de Cimon, ya les hablé, pero acá lo veo un poquito más en detalle, el Z-Plug de Cimon, que es un plug de armado en campo, y tiene varias ventajas sobre otros de la competencia. Por ejemplo, es el más pequeño del mercado. Esto no es un punto menor porque muchas veces en los access points no hay mucho espacio para conectar este tipo de plugs en el receptáculo que tiene disponible. Entonces tenemos, por ejemplo, la opción en nuestro Z-Plug de utilizarlo con bota, como está aquí, como sin bota, como lo ven ahí en la parte del armado. A la vez que también viene con el prensacables protector, ¿sí? Metálico para la utilización en ambientes outdoor, ¿sí? En ambientes exteriores. El Z-Plug de Cimon está dentro de los productos, obviamente, con la certificación o de la línea PowerWord, por lo cual al ser metálico soporta sin ningún problema potencias de hasta 90 vatios, o sea, por tipo 4. ¿sí? Fíjense que a la hora de utilizar estos tipos de enlaces MPTL y utilización del Z-Plug, nos permite utilización que sea mucho más prolijo, ¿sí? La utilización evitando estas salidas y estos cables que quedan muchas veces en la intemperie. Otra de las cuestiones del Z-Plug es que admite cableado blindado y cableado UTP, cable sólido, cable multifilar, desde 22 a 26 AWG. Eso es importante. O sea, fíjense que con estos Z-Plug podemos armar utilizar cualquier tipo de cable para el armado de estos plugs, ¿sí? Esto es un punto importante, ¿no? Pueden usarlo tanto en sólido como en multifilar. Otro producto importante de Cimon para justamente la utilización de Wi-Fi son las placas Wi-Fi. Esto es un accesorio que tiene Cimon dentro de su portfolio de soluciones. Y lo que ya viene con la incorporación de la doble salida, como hablamos ya reiteradas veces, la recomendación de dos salidas para Wi-Fi 666E. Y también viene con la posibilidad de montar esto, obviamente, al ser blanco sobre el techo, etcétera, y el montaje de los distintas. Tiene soporte para las marcas más reconocidas de Wireless Access Point del mercado, entonces directamente ya podemos montar esta placa y automáticamente sobre esta placa montar nuestro Wireless Access Point de manera tal que ya cumpla con los requerimientos y de alimentación de estos access points y quede de manera mucho más prolija. Recuerden toda la línea del sistema de cobre de punta a punta, ¿sí? Salida Z-Max, el Z-Plug, los paneles, los patchcords, ya los conocidos, los cables, lo que hablábamos hoy, ¿no? Recuerden de las distintas aplicaciones y topologías para Wi-Fi 4, 5, 6 y ambientes exteriores. Tenemos nuestros cables 6A, UTP y FTP, cable 7A, SFTP, y los cables para exteriores. Realmente estos cables
hago un poco de hincapié porque son cables realmente exteriores, no son cables con una doble chaqueta y demás. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este cable se asemeja mucho a una fibra óptica y es un cable realmente para exteriores, cumpliendo los requerimientos de los estándares, ¿sí? Para utilización en planta externa. Tengan muy en cuenta ese tipo de aplicaciones. Todas las aplicaciones para lo que son los cableados por zona, cajas de zona de 24, 48, 72 y 96 salidas, capacidad para esas salidas, toda la línea ruggedized, si es que lo van a utilizar en el exterior, y como les decía, las placas y todas las placas frontales y adaptadores que tenemos dentro del mercado. Para lo que es fibra óptica, Lightbow, que es nuestra solución de conectores prepulidos de empalme mecánico, ¿sí? Es un sistema y es un producto muy utilizado por los instaladores debido a la facilidad que tiene y a la versatilidad que tiene a la hora de una instalación donde no requerimos o donde no tenemos o no contamos con tiempo. El armado de estos conectores es, la verdad que es facilísimo, en menos de un minuto todos los instaladores y las personas que han probado el armado de estos conectores Lightbow se han quedado sorprendidos de la facilidad a la hora de lo fácil que es armar los conectores. Vienen en todos los tipos y sabores disponibles, LC, SC, monomodo, multimodo, dentro de monomodo, APC, con pulido APC o UPC, por lo cual tienen toda la posibilidad del armado completo para estos conectores. Toda la línea conocida ya del Simon de fibra óptica, todas las cajas RIC, adapter plates, fibras, indoor, outdoor, jumpers, pigtails, etcétera, etcétera, toda la línea de productos. Y toda la línea de racks y soluciones para el soporte de estos equipos que van montados dentro de un cuarto de cableado. Para hacer un reconto, recuerden quiénes somos nosotros, ¿no? Simon es líder en todo, expertos en infraestructuras para la tecnología desde el año 1903. Recuerden que pueden contar con nosotros, con los expertos de cada uno de nosotros dentro de toda Latinoamérica, por lo cual a la hora de cualquiera, como les dije antes, cualquiera de estos consulta adicional o requerimiento específico, cuenten con nosotros, estamos a sus órdenes para ayudarlos en las mejores recomendaciones, como les decía hoy, de acuerdo a las necesidades. No siempre, yo digo que no siempre lo mejor es lo que aplica, sino que estas son soluciones a medida. Si bien hay parámetros y normas a seguir, siempre hay que tener en cuenta cada uno de los requerimientos que deben tener ustedes. También pueden buscarnos en LinkedIn, en Simon Latam, como les dije hoy. Siempre hay información importante en español, en el caso de que lo requieran, en cuanto a seminarios, cursos, información técnica. Entren a la página de Simon y a todos nuestras distintas redes y blogs para que tengan información de primera mano, ¿sí? Yo creo que la página de Simon y todas nuestras páginas adicionales de marketing y demás que tenemos dentro de Simon son importantísimos porque nos brindan información técnica y recomendaciones de primera mano, ¿sí? Cada uno de nosotros está involucrado en el desarrollo de estándares, por lo cual esto ayuda mucho a recomendar, y de nuevo a recomendar no para lo que existe hoy, sino para futuro también, las recomendaciones. Creo que estamos justos. Les agradezco por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, duda adicional, seguramente debe haber alguna. Quedo a su entera disposición para Lo que cualquier vamos a hacer consulta. es que como ya son las 10:01,
Tenemos todas sus preguntas en el chat, entonces vamos a darles respuestas personalizadas. A los que nos pidieron la grabación, la van a tener entre hoy y mañana. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a que nos sigan en Simon Latam, nuestra cuenta en LinkedIn, y ya pronto recibirán la invitación para el próximo webinar. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Lore. Gracias a todos por estar a su entera disposición. Que tengan un muy lindo día y nos estamos viendo. Saludos.